Buenos días, bienvenido a nuestro nuevo programa en la serie de formación en la obra estudiantil de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Hoy quiero seguir la secuencia de quién, qué, cómo, y hoy nos va a tocar la pregunta de ¿dónde? ¿Dónde servimos en la obra estudiantil? ¿Cuáles serían las consideraciones bíblicas, teológicas, personales en la providencia de Dios para que tengamos sabiduría en cuanto a dónde poder servir en la obra estudiantil? En cierto sentido, no importa dónde servimos en todo el mundo. Si vamos a servir en la obra estudiantil, donde haya estudiantes. Eso es el clave, sea de secundarios o universitarios, terciarios. Y en nuestro movimiento de ABUA también hay gente que sirven entre profesionales ya egresados de la universidad o el terciario. La Biblia es clara. Lo podemos leer en Mateo 28, en versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, Jesús tiene autoridad en todo el mundo y mandó a sus discípulos a ser discípulos a la vez. Dice, a todas las naciones. Qué desafío, ¿no? Entonces, todo el mundo, como decía Wesley, en mi parroquia. No hay límites en cuanto a dónde puedo ir a servir en la obra estudiantil. Pero hay otras consideraciones también. Por ejemplo, uno puede ver la providencia del Señor, cómo le da las circunstancias de su vida, dónde naciste, dónde están sus vínculos naturales, el idioma que hablas. Y eso también puede crear algunos parámetros, aunque no es imposible trasladarse a otros lados y aprender otros idiomas, como han hecho muchos de nuestros antepasados y algunos de nosotros mismos también. Pero es interesante ver en eso, puede ser un traslado voluntario o también puede ser un traslado involuntario. Es muy interesante leer en Hechos capítulo 8, donde leemos en el momento en que estaba la muerte de Esteban y Pablo estaba ahí consintiendo. Dice 8.1, y Saulo, como fue nombrado, llamado en esa época, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿no? Donde el Señor dispone en su providencia, aunque fuera por medio de la persecución, en la historia, por situaciones económicas, de hambruna, de sequía, o simplemente un poco para descubrir horizontes nuevos, la gente ha ido llevando el Evangelio. De hecho, en toda la historia, quizás el mayor impacto misionero, si lo podríamos decir así, ha sido por traslados demográficos del pueblo cristiano a distintos lados del mundo. Así en sí, no hay nada malo en eso, el Señor lo puede utilizar. Pero hay otras consideraciones también. Uno es pensar en la universidad como un lugar estratégico, ¿no? Tanto para la sociedad, pero quizás aún más importante para la iglesia y para la extensión de la obra del Evangelio alrededor del mundo a través de personas profesionales que pueden entrar en muchos países con el mensaje del Evangelio. Uno piensa, bueno, ¿cómo puede elegir en qué universidad? Quizás qué universidad. Algunas sugerencias de experiencia, de prudencia. Quizás en nuestro contexto aquí en América Latina, si hay una universidad por encima de los 50,000 estudiantes, conviene poner un obrero a tiempo completo.
quizás de 10 a 15 mil, un número menor, a alguien part-time, y probablemente una universidad, un instituto de menos de 10.000 estudiantes. En esta época, en el momento que nos toca vivir, quizás un voluntario, alguien que ofrece un tiempo para acompañar a un grupo estudiantil. Pero hay algunas otras consideraciones también que reflejan los valores que tenemos en cuanto a la decisión de dónde ubicarnos y dónde servir. Y eso se aplica con respecto a dónde vivir, pues sí, ¿no? Elegimos la ciudad, el lugar en términos de la iglesia, un lugar para criar nuestros hijos, un lugar para poder servir. Lo elegimos en base del ministerio que podríamos desarrollar en este lugar, tanto sea una universidad o sea un pueblo con nuestra profesión, un lugar donde hay una necesidad real y quizás un lugar difícil, donde otros profesionales no quisieran ir a trabajar. Lo elegimos en base de un empleo que pueda ofrecer. Lo elegimos en base de un lugar muy bueno para criar una familia en caso de los que se casan y tengan hijos. Cada uno de estos criterios es válido. Pero es interesante pensar en cuáles da prioridad. Ministerio, iglesia, ¿no? Necesidad, familia, empleo. El apóstol Pablo era muy interesante porque él iba primero a las grandes ciudades como ejes, como centros de vínculo de la gente de su época. Y uno lo ve la estrategia en eso, es muy astuto. Pero también siempre me queda el deseo de que hasta en los rincones más escondidos del mundo también necesitan de la palabra del Señor. Cuando vivimos en el Chaco, en el norte de la Argentina, yo me di cuenta que en cada pueblito había un policía, un enfermero y un docente. Y qué bueno era que algunas de estas personas hayan sentido y respondido a la necesidad que hay para estos servicios en cada pueblo. Y así se puede ir plantando iglesias, enseñando clases de escuela dominical, haciendo horas felices, trabajando entre la niñez. Pero en cuanto a las universidades, ciertamente hay una necesidad en las grandes ciudades donde no hemos llegado todavía, a los cientos y cientos de universidades en América Latina, donde todavía no hay un testimonio vivo y eficaz en lo estudiantil. Algunos estudiantes lo pueden hacer, es verdad, y lo han hecho y lo están haciendo. Pero cuánto mejor si tienen quien los capacita, los prepara para la obra y los acompaña en la tarea, siendo ellos los que están alcanzando a sus compañeros, pero teniendo el respaldo de algún profesional preparado, capacitado en la Biblia, en la palabra, y a través de su profesión para poder aportar a este ministerio. Que el Señor te vaya encaminando, como vemos en Proverbios 3, 5 y 6, conforme a sus buenos propósitos en cuanto a dónde servirle. Dios te bendiga. Chao, chao.